Muy buenas noches y bienvenidos a este su noticiero informativo. El día de hoy hablaremos acerca de los determinantes sociales en salud de la localidad de Los Mártires. Así que quédese con nosotros y conozca más acerca de este tema. La localidad de Los Mártires es la localidad número 14 de Bogotá. Esta se encuentra ubicada en el centro sur de Bogotá. Se divide en dos UPZs que son unidades de planeación zonal. La UPZ 102, La Sabana, y la UPZ 103, Santa Isabel. En esta localidad encontramos el Distrito Creativo del Bronx, el Voto Nacional, el Obelisco de los Mártires, la Plaza España, la Estación de la Sabana, la Zona Comercial de Impresos y de las Artes de Ricaurte, el Cementerio Central y por último el Centro de Memoria Histórica. Esta cuenta con la quinta manzana del cuidado diseñada para atender las necesidades de personas cuidadoras LGTBI en ejercicio de actividades sexuales pagas y migrantes. Para el 2022, el DANE reportó que la población de la localidad de Los Mártires era de 83.142 habitantes. Hasta el momento no ha habido un nuevo censo, por lo tal no tenemos una información actualizada de la cantidad de habitantes de esta población. Encontramos que en esta localidad el porcentaje femenino es mayor. Cuentan con un porcentaje del 57,36%, mientras que el de los hombres es de un 42,64%. Estos se encuentran en un estrato entre 2 y 3 y con un porcentaje muy bajo en estrato 4. Ahora dejaremos que nuestro corresponsal Diego nos hable un poco más a fondo sobre las problemáticas que encontramos en esta localidad. Continuamos en estudio donde vamos a hablar sobre la población migrante. En este momento hicimos una encuesta acerca de 105 hogares donde 321 individuos fueron encuestados, esto en los hogares de acogida. En cuanto al tamaño promedio de este tipo de hogares, constan por lo menos de 3 personas, con más de un tercio de los hogares, es decir, el 36% consta con un miembro de adulto mayor. La mitad de hogares de acogida contaban con una jefatura femenina. En cuanto a los hogares ya directamente migrantes, se entrevistaron 117 hogares encuestados, lo que nos dio un total de 441 individuos, lo que consta que el promedio de hogar son 4 personas y más de la mitad, es decir, el 53% aproximadamente de los migrantes contaban con lo menos con un menor de 5 años. Más de la mitad, es decir, exactamente el 58% de los hogares migrantes contaban con jefatura femenina. A continuación voy a dejar las gráficas para que puedan ver. En cuanto al perfil de los hogares inmigrantes, estos constan con documentación, alojamiento, agua, higiene de salud, protección, medios de vida, seguridad alimentaria, educación y asistencia humana. Poco más de la mitad de los hogares de los migrantes, como bien dije anteriormente, el 53%, contaban con menores de 5 años, frente a una población de acogida con poco más de un tercio de hogares, es decir, el 36% con adultos mayores. Sin embargo, pues estos hogares con migrantes se identificaron como miembros con dificultades físicas para ver, incluso con anteojos. En promedio, los hogares migrantes reportaron vivir en Colombia desde el 2019 exactamente. A continuación voy a dejar una gráfica del mapa de la población donde se encuentran más que todo este tipo de hogares y pues se alojan los migrantes. Vamos a hablar ahora de la composición de este tipo de hogar que encontramos en la localidad de Los Mártires. En cuanto a la población LGTBI, el 9% de los hogares inmigrantes y el 7% de los hogares de acogida reportaron tener al menos un miembro perteneciente al colectivo LGTBI. Mujeres gestantes o lactantes son del 36% de los hogares migrantes que pues estos reportaron al menos que una mujer de su hogar estaba embarazada o estaba en periodo de lactancia. En estos hogares se reportó solo el 18% que contaban con acceso a controles médicos regulares. En cuanto a la población con algún tipo de dificultad, los jefes de hogar encuestados reportaron si ellos o algún miembro de hogar experimentaba algún tipo de dificultad, lo que permite mostrar así de una manera indicativa la presencia de miembros de hogar con algún tipo pues, de calidad. Estos hogares reportaron pertenencia étnica a cerca del 3% de los miembros de hogares inmigrantes y el 1% de miembros de hogares de acogida fueron reportados como negros, mulatos o afrodescendientes. El 2% de los miembros de los hogares migrantes y el 1% de los miembros de los hogares de acogida se autorreconocieron como indígenas. A continuación les voy a dar una gráfica donde pueden ver el reporte de los miembros. En cuanto a los resultados de los sectoriales claves, el 88% de los hogares migrantes cuentan con al menos un miembro sin afiliación al sistema de salud. La falta de documentación fue la principal razón mencionada.
por el 56% de los hogares. Sin embargo, los hogares migrantes pudieron obtener atención médica principalmente en las droguerías. Esto consta de un 64% de la población. Eh, un séptimo de los grupos de hombres y mujeres migrantes se identifican con necesidad de acceso a la salud mental y a servicios de salud sexual reproductiva. En cuanto al agua e higiene, casi el 99% y el 97% de los hogares migrantes y de acogida dijeron que tenían un lavamanos en su casa. Se informó que aproximadamente el 15% de los hogares migrantes y un 3% de los hogares de acogida son mujeres mayores de 12 años y pues ellas no tenían acceso a los artículos para la higiene menstrual. En cuanto a la seguridad alimentaria, la mayoría de hogares migrantes reportaron encontrarse en riesgo de padecer inseguridad alimentaria. Casi la mitad, es decir, el 49%, había consumido 2 comidas al día durante los últimos 7 días previos a la recolección de datos. Más de un tercio de hogares de acogida, es decir, el 35%, reportaron esta misma situación. En cuanto al 25% de hogares migrantes tenía el consumo limítrofe o pobre según el puntaje del consumo de alimentos, lo que conocemos como el PSA. En cuanto a la educación, solo el 11% de los hogares migrantes con menores de 5 años, aproximadamente 62 niños, reportó que al menos uno de ellos asistía a un programa en un hogar comunitario o en un jardín infantil. En cuanto a los problemas sociales, encontramos que esta localidad sufre de violencia y inseguridad. En cuanto a homicidios, 24 casos por cada 100.000 habitantes. En el 2023 hubo una reducción del 15% versus el 2022. En cuanto al hurto de personas, 564 casos por cada 100 habitantes del 2023. El microtráfico, alta presencia en zonas como Santa Fe y La Sabana. En cuanto a la explotación sexual, esta afecta a más del 50% de las mujeres que trabajan en la zona, el 40% de las mujeres que son menores de edad, el 30% de las mujeres que son víctimas de trata de personas. Y pues la zona de tolerancia de Bogotá se encuentra ubicada en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires. Muchas gracias, Diego, por esta valiosa información. Y es que más allá de darles a conocer detalladamente todos estos determinantes que envuelven a la localidad de Los Mártires, queremos que escuchen de una manera más sentida y de primera mano a una persona que vive más de cerca estas situaciones. Así que los dejo con una de nuestras oyentes, quien nos ha enviado un video contándonos un poco más a fondo cómo se viven estas problemáticas día a día en esta localidad. Buenas tardes, Carol. Mi nombre es Carolina. Soy habitante de la localidad de Los Mártires. El día de hoy vengo a exponer una problemática muy grande. Principalmente la problemática en esta localidad es la violencia. Se evidencia muchísima violencia, no solo violencia en las calles, sino también en las familias. Se evidencia embarazo en jóvenes, adolescentes. Se puede también evidenciar que hay un problema tanto mental en las personas y muchas de la población que está en Los Mártires cuentan con enfermedades crónicas no transmisibles, muchas de ellas como cáncer. También podemos hablar de una problemática educativa donde en esa localidad hay mucho trabajo, más que todo por parte de los niños. Hay muchos niños que salen a trabajar por lo mismo que no hay economía, no hay una manera de sustento económico en sus casas y muchos de ellos tienen que salir a trabajar para poder sobremantenerse o mantenerse. Como último, hablamos del aspecto económico. En esta localidad encontramos que hay una alta tasa de desempleo, principalmente en mujeres. También podemos hablar sobre la informalidad. Muchas veces no se contrata a personas, entonces requiere que muchos de ellos monten sus emprendimientos para poder salir adelante generando un tipo de trabajo informal, que no es un trabajo legal y muchas veces no genera el tipo de sostenibilidad económica que se espera. Y como último, esta localidad cuenta principalmente con una alta tasa de pobreza. Muchas gracias, Carolina, por esta mirada más cercana a estas problemáticas que se viven en la localidad de Los Mártires. Y muchas gracias a ustedes, oyentes, por llegar hasta el final. Esto fue todo por la misión del día de hoy. Recuerde que todos los días nos encontramos a las 7 p.m. por este canal. Feliz noche.